Voy a hacer la presentación del artículo sección de dolor neuropático. Ese artículo lo podemos encontrar en la revista Medicina del Dolor del año 2016 desde la página 136 hasta la página 148. En este artículo podemos encontrar las diferencias del mecanismo neural entre los pacientes con dolor crónico no específico de cuello y sin características neuropáticas, un estudio transversal descriptivo. Los autores del artículo son Ibai López Villanueva, Héctor Beltrán, José Lecho y Alfonso Gil Martínez. Las instituciones involucradas en este artículo son el Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad La Salle, Universidad Autónoma de Madrid, Grupo de Investigación de Movimiento y Ciencias del Comportamiento y el Estudio del Dolor, el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad La Salle, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de Neurociencias y Dolor Craneofacial, Hospital La Paz de Investigación de Salud, Departamento de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física, Universidad Rey Juan Carlos. Resumen o abstract. El objetivo que buscamos en este artículo es evaluar las diferencias en mecanosensibilidad neural entre los pacientes con dolor de cuello crónico no específico y sin características neuropáticas. Introducción. El dolor de cuello es uno de los más importantes problemas en la asistencia sanitaria. 3/4 partes de las personas experimentan dolor en todo el mundo en esta región en algún momento de sus vidas. Esta condición tiene una consideración social y económica. Además, el dolor de cuello es más frecuente en mujeres de mediana edad y tiende a convertirse en un dolor crónico. El dolor nociceptivo se define como el dolor que surge del daño real o la amenaza de tejido neural y es debido a la activación de los nociceptores, mientras que el dolor neuropático se define como el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Conceptualmente, en el dolor neuropático, la excitabilidad de las neuronas aumenta como resultado de la sensibilidad. Metodología. Un estudio transversal se realizó para evaluar las diferencias en la mecanosensibilidad neural de los pacientes con dolor crónico de cuello no específico con NF. El equipo de investigación se compone de 4 examinadores clínicos. 2 sesiones de entrenamiento de media hora fueron programados para realizar la prueba de neurodinámica antes de comenzar la evaluación de impacto. Metodología. Mediciones primarias, sensibilidad mecánica del nervio mediano y la región cervical. Este ensayo se usó para evaluar la sensibilidad mecánica del nervio mediano. Para realizar la prueba, se pidió a todos los sujetos que pusieran en posición supina. El examinador luego se coloca un clinómetro en el punto medio del brazo dominante y el otro en el tercio distal del antebrazo. Ambas cabezas fueron fijadas por medio de tiras de velcro. La secuencia utilizada fue el siguiente: la depresión de la cintura escapular, abducción del hombro de 90 grados, supinación del antebrazo, la muñeca y extensión de los dedos. A continuación, rotación externa del hombro. En este momento, el examinador restablece el marcador en el inclinómetro digital. Por último, el examinador procedió a utilizar la extensión del codo. Cuando los síntomas de los participantes comenzaron, el fisioterapeuta registró los valores del inclinómetro que en el rango de la extensión del codo de movimiento evaluó a continuación aumentando la extensión del codo. Después de esto, el evaluador continuó aumentando la extensión del codo hasta alcanzar el dolor submáximo del sujeto, el mayor nivel del dolor que se preparó el sujeto al tolerar, y luego se le hizo la participación para indicar la cantidad de dolor percibido utilizando la escala analógica visual. Metodología. Mediciones secundarias. La intensidad del dolor se midió a través de la PAS, horizontalidad de 100 ml de acuerdo con los descriptores del dolor marcado, sin dolor en el lado izquierdo y el peor dolor inimaginable en el lado derecho. Al paciente se le preguntó su intensidad del dolor en el momento y se marcaba con VAS con una línea perpendicular. Resultados. Un total de 154 pacientes con dolor de cuello crónico
inespecífico fueron seleccionados, de los cuales 147, 95% eran elegibles y accedieron a entrar en el estudio. La edad media de la muestra fue de 43 a 13 años y la mayoría de ellos fueron mujeres, que fue el 75%. En cuanto a la duración del dolor de cuello, el grupo NF reportó un promedio de 83,8 a 66,16 meses, mientras que el grupo NO-NF informó 84,08 a 89,53. Las diferencias estadísticas significativas entre el grupo NF y el grupo NO-NF se encontraron a la aparición de los síntomas. Ambos grupos de dolor de cuello crónicos no especificados mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el centro de gravedad de todos los resultados evaluados, excepto la aparición de los síntomas en el PNES1 para el grupo NO-NF. Discusión. Los resultados de este estudio demostraron que el dolor crónico de cuello no especificado en pacientes con dolor con NF mostraron mayor mecanosensibilidad neural durante las pruebas neurodinámicas que aquellos con NO-NF. Pacientes con NF también informó una mayor intensidad del dolor y una mayor discapacidad cuando en comparación con aquellos con NO-NF, pero estas diferencias estaban dentro de los límites del MTC y por lo tanto podrían explicarse por medición-error. Además, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos con dolor de cuello crónico inespecífico VSCG en todas las variables, excepto cuando el grupo NO-NF se comparó con CG para la aparición de síntomas de ULNT1. Nuestros resultados son consistentes con dos estudios previos que muestran una presentación compleja de niveles más altos de dolor, discapacidad y hipersensibilidad cuando NF está presente en el dolor crónico del cuello. Conclusión. Este estudio sugiere que los pacientes con dolor de cuello crónico inespecífico con NF tienen mayor mecanosensibilidad neural y intensidad del que aquellos con NO-NF. Sin embargo, las diferencias para el dolor, la intensidad y la discapacidad del cuello no excedieron el MDC. El grupo de dolor crónico inespecífico mostraron estadísticas significativamente diferentes en comparación con CG para todos los resultados, excepto entre el grupo NO-NF y CG para la aparición de síntomas de ULNTI. Se necesitan estudios futuros para evaluar las diferencias en el físico y características psicológicas entre dolor con y sin NF para apoyar estos resultados. En esta última diapositiva encontramos las referencias de los autores con los que pudimos hacer este artículo. Muchas gracias.